¿Ya? Entonces, para comenzar, me presento. Soy Tomás Hernández, profesor de este curso en esta ocasión. Y les cuento que la clase se divide de la siguiente manera, la clase del día de hoy. Esta clase constará de 3 partes: la presentación del curso y del equipo docente, una segunda parte que tendrá una pequeña introducción a las distintas unidades que se abarcarán durante el curso, y también una tercera parte con dudas, consultas y comentarios de su parte. Para comenzar, les quiero contar cómo surge Diálogos de Ciencia, Política y Sociedad. ¿Ya? Este es un curso que surgió el año 2017 por estudiantes de posgrado de la Universidad de Chile, ¿ya? Con las ganas de mostrar, de visibilizar y también de discutir y debatir sobre contingencia relacionada a la ciencia en Chile, cómo se realiza, cómo se lleva a cabo, y también su vinculación con la política científica social, y también con el medio, con la sociedad, con, dígase, nuestras familias, personas comunes, cómo la ciencia es o debería ser aterrizada a la sociedad, ¿ya? Entonces este CPG surge como un ciclo de charlas, ¿alguien? De hecho, en eso consiste el curso, gran parte de él, en donde las cuales son abiertas. De hecho, más adelante serán transmitidas y también serán subidas a las distintas plataformas. Pero esa es la intención del curso y así es como surge hace unos años. ¿Ya? Les decía que esta es la 5ª versión, 2021. Y también les paso a presentar el equipo docente. ¿Quiénes somos? El equipo docente de este año está compuesto por Catarina Ananías, Sebastián Riquelme, Tomás Hernández, que les habla, Josefina Marín y la ayudante Yaisa Lorenzo. A nosotros nos pueden encontrar o contactar a través de Ucursos, que será también el medio oficial de comunicación. Y también les cuento que participamos con el apoyo logístico de Fernanda Cuevas, Raúl Fuentealba, Camilo González, Pedro Lobos y Jorge Bielma, que también son miembros fundadores del curso en sus albores por el 2017. Y como les decía anteriormente, el curso en su gran mayoría son un ciclo de charlas, entonces por lo cual contaremos con la participación de distintos invitados vinculados al área o en el área científica, política y social. ¿Ya? También les quiero comentar o decir que cualquier duda que tengan pueden hacerla, pueden interrumpirme sin ningún problema. Tengan esa libertad, esa confianza de hacerlo, no hay problema. Entonces, para mostrarle o continuar con la información del curso, tiene una carga académica y créditos de sistema transferible. Dura 16 semanas, termina a fines de julio, después veremos el programa. Y tiene una duración sincrónica semanal de 1 hora y media, que sería los jueves de 6 a 7 y media, ¿cierto? Y este curso consta de 2 créditos. Este curso se dicta de manera remota, como lo estamos haciendo ahora, a través de la plataforma Cursola, por la cual ustedes acaban de entrar. ¿Ya? Y como les decía, nos veremos todos los jueves de 6 a 7 y media. Los objetivos de aprendizaje de este curso consisten en 3. Comprender la importancia de la ciencia y la investigación en beneficio del desarrollo nacional con perspectivas sociales y políticas. Segundo, reflexionar y argumentar de manera coherente y efectiva sobre los nuevos desafíos de la ciencia en Chile. ¿Sí? ¿Escucho un micrófono? Bueno, continuaré. Y el tercer objetivo es elaborar proyectos de manera colaborativa e interdisciplinaria que permitan difundir y comunicar los principales problemas de la ciencia e investigación en Chile, con miras a buscar posibles soluciones. Dentro de lo que es el programa del curso, este se divide en 3 ejes temáticos, llamados unidades. La primera unidad consiste se llama política científica, o también institucionalidad científica, en donde revisaremos o donde contaremos con charlas e invitados que nos comentarán sobre la constitucionalidad del conocimiento, la tecnología, la ciencia y la innovación, sobre los desafíos legislativos que presenta, que debe sortear el conocimiento para poder ser vinculado al medio, y también, como ya se vienen las elecciones, el desafío constitucional del conocimiento en miras de una nueva constitución que regirá en nuestro país. La segunda unidad se llama desarrollo de conocimiento para problemáticas públicas. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, encontramos o nos enfocaremos en cómo la ciencia sirve, guía, orienta, apoya la toma de decisiones a nivel político con miras o objetivo a un bien público,
¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos charlas ligadas al índole medioambiental, como lo son las zonas de sacrificio, también relacionadas con el litio, otro elemento que sería prontamente o ya está siendo explotado de manera económica, y también lo contingente estos últimos 2 años, la pandemia y el COVID-2019. Y para finalizar, la tercera unidad se llama Género y Derechos, donde se abarcarán temas como derechos reproductivos de la ciencia a la sociedad, cómo la ciencia podría impactar en la legislación, ya cómo a través de la generación de conocimiento, de nuevos avances científicos, se puede legislar sobre derechos reproductivos, relaciones laborales, derechos laborales y género en la academia, también un problema vigente hace ya mucho tiempo, y también sobre mujeres en ciencia y equidad de género en la academia. Y finalmente, la última actividad del curso será presentar un trabajo, el cual le explicaremos a continuación. ¿Ya? Y de la manera de evaluar lo vamos a explicar más adelante. Las evaluaciones consisten, se dividen en tres, con distintos porcentajes asignados. Primero será la participación en foros y presentaciones de proyectos, consistirá en un 40% y tendrá la modalidad grupal e individual. Una actividad formativa modular al finalizar cada unidad y será también evaluada de manera grupal. Y la presentación final de los resultados de su proyecto, que serán evaluados con un 30% también de forma grupal. También es opcional subir preguntas o cursos para los expositores previos a los foros o a las charlas. Entonces, la modalidad de evaluación será la siguiente. Miren. Primero, se armarán grupos aleatoriamente. Ustedes son 52 estudiantes y serán divididos en distintos grupos, ¿ya? Los cuales serán guiados, orientados por un tutor, que será parte del equipo docente y también parte del staff, ¿ya? Del apoyo logístico que les mencioné anteriormente. La idea de esto es que al final de la... es que, perdón, a medida que se avancen las unidades, por ejemplo, la primera unidad, ¿cierto? Política científica, es que los distintos grupos puedan desarrollar un trabajo por unidad, ya sea una columna de opinión, una entrevista, algún personaje o alguna persona relacionada al tema de la unidad, puedan también escribir un reportaje y o también realizar un diseño gráfico de la temática, ya sea cómic, arte, composición visual, lo que sea, ¿ya? Al final de cada unidad. Y como son 3 unidades, cada grupo deberá desarrollar al menos 3 de estas 4 opciones sin repetirse. Por ejemplo, si el grupo 1, la primera unidad, desarrolló una columna de opinión, en la segunda unidad deberá desarrollar una entrevista, un reportaje o un diseño gráfico, y en la tercera, alguno de los otros 2 restantes sin repetir los 2 anteriores. De manera tal que al final del semestre, cada grupo presente lo desarrollado durante el semestre. ¿Queda clara esta parte? Por favor, si tienen dudas, preguntas, pueden realizarlas. Tengan la libertad y la confianza de hacerlo. ¿No? De todas formas, sí, aquí hay una pregunta en el chat, dice, todo claro. Gracias, Roberto. Pueden hacer las preguntas también por el chat y también obviamente por Ucursos, o sea, es el canal de comunicación también, no hay ningún problema en responder. ¿Ya? Pero esa será la modalidad de evaluación. Y como les dije, habrán charlas para cada fecha, para cada ocasión, donde serán invitados distintos expositores a que nos muestren su perspectiva o su experiencia dentro de lo que es el tema en cuestión. Los grupos serán permanentes o irán con las unidades. Los grupos serán permanentes, serán asignados una sola vez y ese será su grupo de trabajo durante todo el semestre. De nada, Javiera. Y también les avisaremos oportunamente quiénes son los invitados de cada exposición para que ustedes también puedan generar preguntas a través de cursos. ¿Ya? Y así también poder quizás orientar al expositor a responder ciertas preguntas o también, de hecho, ustedes en las charlas podrán hacerles preguntas a los expositores. Esa es la idea, que nosotros como equipo docente seremos en cierto aspecto observadores de su interacción con los expositores. Entonces, y también continuando con la idea de las evaluaciones, al final del curso
una vez con todos los trabajos entregados, nuestra idea es realizar un boletín de Diálogos 2021 que incluya todo lo que ustedes han realizado, de manera tal que este pueda ser divulgado. Por lo mismo, obviamente el trabajo requiere cierto grado de seriedad, siempre también con una responsabilidad asociada, porque la idea también del CFG es divulgar información y acercar la ciencia a la sociedad, o también vincular la ciencia con las problemáticas científicas. Somos todos actores en este mundo. Entonces, continuando, aquí es donde ponemos la fecha de entrega de los trabajos del portafolio. Como les decía, al final de cada unidad termina la primera unidad y ustedes tendrán hasta el 20 de mayo para entregar un primer trabajo, como les dije, ya sea una columna de opinión, una entrevista, un reportaje o un diseño gráfico. Luego, el 24 de junio, podrán entregar un segundo trabajo que debe ser distinto al anterior. Para finalmente, la presentación del trabajo final, deben entregar un tercer trabajo y presentar sus trabajos realizados al resto de sus compañeros. ¿Alguna duda con el calendario, la fecha, el programa? ¿No? Entonces voy a continuar. Entonces ahora a continuación, una vez presentado ya lo que es el curso y de qué consta, con Catarina haremos una pequeña introducción a las distintas unidades de las cuales se hablará durante el curso. La primera unidad, política científica; la segunda unidad, desarrollo de conocimiento para problemáticas públicas; y la tercera unidad, género y derechos. Entonces vamos a partir con política científica. Entonces, a modo de introducción y para poner en un contexto global, ¿qué es lo que queremos observar? ¿Cuánto invierte Chile en ciencia, tecnología e innovación? Entonces aquí es lo que podemos ir viendo, que Chile invierte determinadas cantidades, no voy a decir los números, en, en ciencia, tecnología e innovación. Y también, ¿qué es lo importante a destacar de este dato? Es que solo se invierte el 0,36% por ciento del Producto Interno Bruto. Entonces les quiero preguntar si eso a ustedes les parece poco o harto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? Así a simple vista. ¿Cómo Chile invierte harto, invierte poco en ciencia? Y ahí está el chat que dice poco, muy poco, poco, nada. Nada. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Cuál sería la medida de comparación? Supongo que es poco respecto a países desarrollados. Ya, por ahí también podría ir la cosa. O sea, siempre se compara con otros países. Aquí hay más respuesta en el chat. ¿Eso quiere decir con qué se compara? Sí, con respecto a los de la OCDE, exacto, OCDE, ¿cierto? Gracias por sus respuestas. Entonces, continuando. Sí, a ver. Aquí hay más chat, 10 veces más que en Chile, o versus lo que se gasta en defensa. Ya también son buenos como argumentos o hechos que avalan que Chile invierte poco en ciencia, ¿cierto? Esa es como sería la conclusión final. Y lo que se invierte poco, de lo que se gasta o lo que financia la investigación, se puede ver que generalmente, o su gran parte de la inversión, es el Estado, como se ve en esta línea azul. También hay un sector privado, empresas que invierten en investigación, y así como también hay educación superior, universidad, academia, y también organizaciones sin fines de lucro. ¿Ya? Entonces aquí es donde es lo que comentaban sus compañeros. ¿Por qué decimos que Chile invierte poco? Porque en comparación a otros países, Chile solo invierte el 0,36% de su Producto Interno Bruto respecto a países, como decían, desarrollados o de otra índole, o de distintas partes también del mundo. Como pueden ver, tienen la diferencia hasta 10 veces más. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, se podría decir que Chile está muy mal parado, considerándose que es un oasis en Latinoamérica. Y esta producción científica, o sea, o esta inversión, inversión en contexto internacional, se traduce en la producción científica, ¿ya? Que la producción científica, no sé si ustedes saben cómo se puede cuantificar o medir. ¿Alguno tiene alguna idea de cómo se cuantifica la producción científica? ¿O qué podrían creer? ¿No? Y dice José, ¿no? No es cantidad de papers publicados, dijeron por ahí. Bien, por publicaciones, no es por publicaciones, preguntan, estudio, investigaciones. Efectivamente, se puede medir de distintas maneras.
pero entre las más utilizadas y las más ya mundialmente o científicamente avaladas son las publicaciones efectivamente y también las patentes. ¿Ya? Aquí en este caso se ve que Chile es un país muy productivo a nivel latinoamericano, pero a nivel mundial se ve que también estamos al debe a nivel global. Y aquí un compañero dice, pero por publicaciones en revistas de renombre. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Como les decía, publicaciones y también patentes, que son también, dígase, medidores de la producción científica de un país, institución, laboratorio, etc. Y vemos que Chile, exacto, está muy abajo en el eslabón, tanto desde el punto de vista de las patentes y también a nivel de documentos o papers. Y como su compañero decía, por publicaciones en revistas de renombre. Y es también un dato muy importante porque, haciendo un paréntesis, cantidad no siempre es calidad. O sea, que publiquemos poco no que, como país no quiere decir que se publique mal. Así como también un país que publique mucho no quiere decir que publique de buena calidad. Entonces, esto es lo que se usa para medir la calidad. Es el factor de impacto de las revistas científicas en las cuales se publica. ¿Ya? ¿Qué es? Es un instrumento que se utiliza para comparar revistas científicas y evaluar la importancia relativa de cada una según las citas recibidas por los artículos que publica en su determinada área. ¿Y cómo se calcula? Se calcula considerando los artículos publicados en los 2 años anteriores y se divide el total de citas recibidas por dichos artículos por el total de artículos publicados. O sea, en definitiva, lo que quiere decir que cuanto más una revista o un artículo es de buena calidad, más veces será citado, ¿cierto? Y también se compara con la cantidad de citas que recibe la revista, ¿ya? Entonces, mientras mi artículo tenga mayor, se publique en una mejor revista, tendrá un mayor factor de impacto, o sea que también podrá ser visto por más personas. Eso también se puede interpretar de esa forma. Entonces, también quiero que se queden con este mensaje que cantidad no siempre es calidad, ¿ya? Y cerrando este paréntesis sobre las publicaciones productividad, les queremos mostrar cómo funciona la investigación en Chile a nivel científico-económico. Entonces, no sé si ustedes sabrán, pero hasta antes del 2018 no existía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿ya? O Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, sino que esto recién en el 2018 se creó como un proyecto de fuerza de ley y en diciembre se asigna a Andrés Kub como ministro, bajo el mandato de Sebastián Piñera, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacía o qué es lo que hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Este ministerio funciona o se divide en distintas partes. Se divide en la Agencia de Innovación y Desarrollo y en las respectivas SEREMIS, en los servicios regionales ministeriales, ¿ya? Y a su vez, el organigrama general es que arriba del Ministerio de Ciencia y Tecnología se encuentra un comité de ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se incluye el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Educación, el de Economía y el de Hacienda, y también hay un Consejo Nacional, y a su vez comandados por el Presidente de la República. Entonces, ¿cuál es el panorama? Antes de que existiera este ministerio, la ciencia era gestionada, bueno, y el financiamiento de la ciencia era gestionada y administrada en conjunto el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía. Pero una vez que se creó este ministerio, se independizó esa gestión. Y aquí es donde el Ministerio de Ciencia y Tecnología actualmente es quien comanda y, como les digo, gestiona, administra también los fondos destinados a la investigación científica en Chile, en las distintas áreas. Entonces aquí es donde también vamos a encontrar a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la cual se organiza de distintas maneras. Dirección Nacional, tiene un gabinete, ¿cierto? O Dirección Nacional, vamos a continuar. Gabinete. Y a su vez también, lo importante aquí es que este se divide en 5 ejes temáticos. Y la función principal de esta Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo es administrar fondos para la subdirección de proyectos de investigación, subdirección de centros de investigación, subdirección de capital humano, subdirección de redes de estrategia y conocimiento y subdirección de investigación aplicada. ¿Ya? Entonces les quiero comentar que ¿qué hace ANIT? Como les decía, administrar los fondos en distintos formatos.
¿ya? Y aquí es donde les vamos a mostrar cómo o hacia dónde se dirige la plata de todos los chilenos en esta agencia o para investigación. Entonces, para primero contextualizar este gráfico, les voy a mostrar primero aquí el color. Celeste significa producción científica, que habíamos comentado que significaba producción de artículos, ¿cierto? Y patentes. Los verdes son centrados en alguna forma de interés público, ¿cierto? Como explora, vinculado a la divulgación científica o a la vinculación. Y los grises son centrados en aplicación en sector productivo, ¿ya? Algo relacionado también con la producción económica, dígase. Y los cuadrados, ¿ya? Como Fondesit, Fondef, son fondos centrados en individuos, o sea, una persona, un académico, un investigador, es quien presenta el proyecto a través de una temática liberalizada, o sea, es él quien decide qué investigar, ¿ya? Fondos centrados en grupos, los redondos, ya son un grupo de investigadores que se asocian para poder desarrollar investigación, ya sea para producción científica, interés público, sector productivo, y también existen los fondos mixtos, ¿ya? Entonces aquí vamos a encontrar los dos tipos de fondos, donde los cuales se definen por temáticas liberalizadas a través de individuos, por ejemplo, y la definición de temáticas previamente establecidas en pos de beneficios del país. Por ejemplo, los centros FONDA, ¿ya? Que son los fondos de investigación asociados prioritarios. Tomás, ¿Sí? hacemos una, porque se nos hubo un problema con el tema de la cuenta premium, se va a Ya, acabar la reunión. No sé si comparte el otro link que yo había puesto. Tratemos de hacer eso. ya, sí. Entonces voy a pausar la grabación, detener la grabación. Sí, ahora sí. Sí. Entonces antes de seguir, ¿alguna duda hasta aquí, hasta ahora? Por favor, díganla, manifiéstenla. No hay ningún problema, que para eso estamos. Ya, aquí a ver, ¿qué dice el chat? Todo claro por mi parte. Gracias. Ya, entonces, aquí está. Y como dice aquí el grafiquito, entonces eso lo explicaba. Y también, continuando con la explicación, la magnitud del cuadro también indica, o en parte, una medida de cuánto dinero se asigna. Entonces ustedes podrán darse cuenta de que Fondesit se lleva gran parte del dinero administrado por ANIT, ¿ya? Y esto también es lo que debemos considerar, solo esto para proyectos. También ANIT administra fondos de becas para investigadores y estudiantes de posgrado. Además, como les decía, el, aquí dice la variación respecto entre el año 2020 y 2021 sobre los fondos asociados. Y vemos que ANIT, Agencia Nacional de Desarrollo e Investigación, varió casi en un 10% sus fondos de forma negativa, ¿ya? Lo que igual quiere decir que es muy harto, ¿ya? Y bueno, también otros fondos variaron mucho más. Entonces, el presupuesto para los programas de esta cartera disminuyen fuertemente. Los recursos destinados al Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología decrecen en casi 17.000 millones de pesos, lo que es harto, ¿ya? Como les decía, y como Fondesit, quien se lleva quizás la mayor cantidad de dinero asignado para hacer ciencia, capitalizado en personas individuales, en investigadores académicos, y también relacionado a temáticas liberalizadas, temáticas libres, es que este consiste, hasta el año 2019, en asignar un monto de cerca de 57 millones de pesos por año, entre 2 a 4 años para el investigador. Para que ustedes también vean cómo se asignan estos fondos. Existe un comité que va a decidir qué proyectos se adjudican estos fondos y evalúan la calidad de la propuesta, ¿cierto? Los fundamentos teóricos conceptuales, calidad y coherencia, pertinencia, potencial impacto y novedad científica, viabilidad de la propuesta, que ésta sea realizable en base a la infraestructura disponible, los recursos también disponibles, a la capacidad del equipo de trabajo también, y también, por otro, y volvemos a recaer en el tema de la productividad. Publicaciones del investigador responsable en base a su experiencia. Todo se ve en apariencia bonito, pero recordemos que este año se suspendieron las becas de posgrado. ¿Dónde está el peso del nuevo ministerio? Mira, Rodolfo, ahí, eso es lo que también a dónde queremos llegar. Así que paciencia. Y eso también es el tipo de preguntas, análisis que también queremos que ustedes realicen, ¿ya? También para eso vendrán expositores, como les digo, de las distintas áreas a contarnos su experiencia en el rubro o
en el área en que trabajan, donde se desenvuelven, y a los cuales ustedes mismos podrán hacerle esas preguntas, ¿ya? A los mismos partícipes de estos comités, por ejemplo, o de distintas comisiones. Entonces, continuando, ahí vemos que el Estado es quien reparte este dinero y se distribuye de distinta manera. Este monto, 57 millones de pesos, se puede distribuir tanto para la investigación, ¿cierto? Gastos de operación, sueldos de técnico, apoyo, viajes, para sueldos del investigador y coinvestigadores, y para también becas para tesistas, para la mano de obra, que es lo que somos. Y también cierto dinero va asignado a la institución responsable o donde se desarrolla la investigación per se misma, dígase la universidad. Bien. Y dice el chat, nota, estos datos son del 2019, cuando ANIT era CONICYT. Exacto, entonces también deben saber que los presupuestos también cambian año a año. O sea, no se asignan anualmente dentro de lo que es el presupuesto de la nación. Se asignan los fondos destinados para los proyectos, para ANIT, para los ministerios, etcétera. Gracias, Josefina. Y como les decía, no solo también ANIT administra lo que son los proyectos asociados a la investigación científica, sino que también asigna distintos tipos de becas para estudiantes de posgrado, para especializar a los profesionales en distintas áreas de la investigación. Encontramos becas en el extranjero, becas nacionales y becas en Chile, ¿ya? Todas las becas incluyen sueldo, ¿cierto? Becas en Chile por lo menos incluyen 755.000 pesos mensuales, arancel y matrícula, ¿cierto? Arancel de referencia, seguro médico, sí, así es, nivelación de idioma en el caso del extranjero y gastos operacionales hasta hace un tiempo, y viaje de ida y vuelta y pasantía cultural extranjero. Pero ¿qué es lo que ha ido pasando lentamente? Es que a medida que ha avanzado el tiempo, distintos beneficios han sido quitados. Por ejemplo, en las becas en Chile, y también en el extranjero, perdón, asignación por conviviente e hijos. Pero las becas en Chile, por lo menos, ya no consideran, ya no traen el pack completo, ya no traen pasantía en el extranjero, ni traen gastos operacionales, sino que a estos se debe postular, ¿ya? Y antes era incluido. Entonces ahí vemos un claro recorte de dinero asociado a la formación de profesionales especializados, o dígase para el efecto también capital humano avanzado. O si no te va a caminar nomás. Así es. Entonces, ahí donde viene la pregunta a su compañero, como también fue tema hace un tiempo, gobierno suspende convocatoria de becas Chile para 2021. El presupuesto tiene que estar dirigido al empleo. La medida implica que no se entregarán las becas nuevas y no se accederá a la petición de quienes habían pedido una extensión debido al retraso. El presupuesto para ciencia en Chile disminuirá en 2021. ¿Ya? Invertiría un 9% menos, como les mostré anteriormente. ¿Y qué es lo que dice una académica de importancia nacional? Estoy de acuerdo que esto, la ciencia aplicada, es necesaria, pero ello no puede significar dejar de lado la ciencia básica. Entonces estamos claros que vamos quizás de mal en peor, ¿cierto? ¿Cuál sería así quizás su análisis? ¿Qué creen, qué opinan ustedes de esto? Obviamente está bien, está mal, pero no sé, quiero escucharlos o leerlos. Por ejemplo, aquí dice su compañero, todo se ve en apariencia bonito, pero recordemos que este año se suspendieron las becas, ¿cierto? Entonces, exacto, ¿dónde está el peso del nuevo ministerio? ¿Con ciencia básica a qué se refiere? Muy buena pregunta, Mauricio. Ciencia básica. ¿Alguien sabe lo que es la ciencia básica? ¿Alguien quiere responderle a su compañero? ¿Alguien tiene alguna idea, noción de lo que es? ¿Quién quiere participar? Vamos, chicos. Investigación, creo. Ya. Yo, Ya, sí, por favor. al menos yo entiendo por ciencia básica todo lo que es los fundamentos de cada rama de la ciencia, ya sea como la química básica, la biología básica, la matemática básica, que son las bases para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Ya, bien, bien, bien. Entonces, ¿tendría alguna diferencia con la ciencia aplicada, por ejemplo? Que son los dos conceptos que se utilizan. La ciencia aplicada lo veo como algo más específico en cierta rama, porque igual las bases las veo como más generales. En cambio, lo más aplicado lo veo como más específico. No sé si sea así. Ya. Puede, sí, por ahí va, pero como dice el nombre ciencia aplicada, lo que busca es investigar
para desarrollar conocimiento y poder aplicarlo en un determinado proceso o área. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo un tanto burdo, pero va a ser más claro. Ciencia básica, yo quiero investigar la célula porque me parece curioso cómo se comporta ante un virus, ¿cierto? Ante un virus X. Pero ciencia aplicada sería buscar desarrollar vacunas contra ese virus, por ejemplo. ¿Ya? Comentarios en el chat. Dice Sí, por favor. Rodolfo, no, dice matemática, física, biología, etcétera. Ciencia aplicada es más dirigida a la industria y es un factor económico. Es correcto. Genera ruido que Sí, que se planteó suspenderlas para dirigir los fondos al empleo, pero esos fondos no se han visto reflejados en el empleo y los empleo pocos, tampoco. O sea, en el empleo tampoco. tampoco. Sí. Y no olvidar a las ciencias sociales y humanidades, por cierto. Que Sí, se hace investigación en ciencias sociales y en humanidades también, y hay los fondos, si bien están mayoritariamente dirigidos a, tanto en aplicación como en investigación, están mayoritariamente dirigidos al área como de la ciencia exacta y de las ciencias biológicas naturales, sí. naturales, claro. Si también existe parte de esos fondos que se dirigen a las ciencias sociales y a las humanidades, también investigación en arte, etcétera. Exacto. Y también ha quedado demostrado que, por ejemplo, la sociología también es importante en contextos como estos, de pandémicos, por ejemplo. Es importante estudiar cómo ha sido nuestro comportamiento a nivel de masa con el encierro o esta situación frente a un nuevo peligro, dígase. Gustavo levantó la mano. Gustavo, por favor. Sí, hola. Hola. Bueno, a mí lo que me dice este titular, si se quiere, Ujú. es que, bueno, que se baje el presupuesto de alguna área no es algo raro, de hecho, considerando la contingencia, pero aparentemente esta área y la área, considerando ciencia y humanidades, son como son tan marginales quizás que son las primeras en ser recortadas. Y no es tanto, no creo que el mensaje sea tanto en el dinero, que también lo es, pero sí en las prioridades que se tiene quizás, o en lo más central, en lo que queremos tener sí o sí y lo que es como optativo quizás. Y esto sería lo optativo, claramente. Bueno, Exacto. eso... yeah. Exacto. Y también, o sea, importante lo que dices porque, o sea, a nivel, dígase, social o comunicacional, si yo como, o sea, hablando personalmente, no como profesor, pero si yo como gobierno le quito plata a la investigación científica, ¿qué es lo que le muestro a la sociedad? Que la ciencia no es importante, que tengo, como tú dices, es otra prioridad la que tengo, ¿ya? Cuando realmente, y como también se ha demostrado, la ciencia para estos contextos, para poder entender lo que es esta pandemia, como digo, el comportamiento del virus de nosotros mismos en esta situación, es fundamental. Entonces, desde el punto de vista quizás, dígase, mediático y comunicacional, que yo le quite plata a algo, es mal visto socialmente, o sea, no es mal visto, pero, por ejemplo, va a decir o se va a interpretar aquí la ciencia no es importante para combatir la pandemia, dígase, o eh, para tener un mejor llevar en este momento. Es lo que ustedes también estaban como comentando. ¿Ya? Entonces, la investigación aplicada también busca, o sea, volviendo a la investigación aplicada, también busca una aplicación, como dice el nombre, una aplicación última, ya sea el desarrollo de un producto, de un invento, o una aplicación del conocimiento generado. ¿Ya? Entonces, es el panorama que se vive en Chile. Estas son las consecuencias. Entonces, esto fue como les digo, quizá una pincelada, parte del contexto que se ve con respecto a las políticas científicas y a la institucionalidad científica. Con respecto, como decía Rodolfo, ¿es realmente el ministerio nos sirve? ¿Es un consuelo para los científicos que tengamos un ministerio, pero que nos quiten plata, dígase, para investigar? ¿Realmente tiene peso? ¿Está en pañales todavía la política científica en Chile? No sé, pues son preguntas que desde ya los invito a que ustedes se realicen a sí mismos. También, si pueden, quieren, busquen información y que también hagan preguntas a los invitados que tendremos más adelante. Esa es la invitación y a continuación los dejo con mi compañera Catarina. Sí, me quiero quedar, me escucha, ¿cierto? Sí. Antes de avanzar, parece que los chicos no tienen, creo que no tienen bien definido cuál es la diferencia entre la ciencia aplicada
y la ciencia básica. Y me gustaría leerles un poco la definición del manual de Frascati, que es como el manual que contiene como las definiciones básicas de las actividades de investigación y desarrollo. Así que se los voy a leer. La investigación básica, dice, es la investigación que consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. Y por otra parte, la investigación aplicada es la investigación que consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. La investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los resultados de la investigación básica. O sea, al final igual podemos juntar los dos, o sea, la investigación básica puede llevar también a la investigación aplicada. Bueno, entonces yo voy a seguir con la descripción, espero que con eso les haya quedado un poco más claro. Voy a seguir con la introducción de la segunda y la tercera unidad. La segunda unidad tiene como título Desarrollo del conocimiento para problemáticas públicas y tiene como objetivo principal mostrarles cómo la ciencia se relaciona con las diferentes políticas públicas. Principalmente, Tommy, tú tienes que avanzar. Principalmente nosotros queremos mostrarles qué pasa si en base al conocimiento no regulamos las diferentes políticas públicas y queremos mostrarles en estas imágenes, y que tiene relación con lo que vamos a ver en esta unidad, que son lo que sucede con las zonas de sacrificios, las políticas públicas relacionadas a las condiciones laborales en ciencia y lo que vivimos hoy en día con la pandemia de COVID-19 y la emergencia sanitaria que existe. También avanza. Con respecto a las zonas de sacrificio, para definir qué es una zona de sacrificio, son territorios poblados fundamentalmente por comunidades de bajos ingresos, alta concentración de industrias contaminantes y un empobrecimiento y vulnerabilidad. Desde el 2011 hasta el año 2018 vimos una serie de noticias relacionadas con estas zonas asociadas a estas 5 zonas de sacrificio reconocidos por organizaciones de sociedad civil y por el Instituto de Derechos Humanos, que son zonas de sacrificio en Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel. Y más recientemente, lo que va a ser la zona de sacrificio asociada a la explotación de litio en Atacama, que amenaza con destruir tanto el medio ambiente en esas zonas como las comunidades indígenas que aún habitan en esas regiones. Todo esto tiene un background que destaca entonces la injusticia ambiental y la discriminación que viven las personas y las familias que viven en estos sectores, y una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas personas. Tema que también vamos a tratar en esta unidad. Queremos destacar entonces la idea de que Chile necesita en la nueva Constitución justicia ambiental que ofrezca oportunidades y mejores condiciones para estas zonas de sacrificio, que aparte de estar relacionadas con estas regiones de Quintero, Puchucaví, lo que le mencioné, una problemática que tiene que ver con la expansión de estos monocultivos de plantas que tienen un alto consumo hídrico y que lleva a la sequía de muchos sectores que son poblados todavía por personas, familias, gente que se dedica al ganado y que pierde todas sus formas de ingreso debido a estas grandes plantaciones. ¿Hay un comentario? Sí, hay un comentario de Rodolfo, dice, pero las zonas de sacrificio no deberían ser aquellos lugares apartados y no habitados, ¿o es eso utópico? Yo creo que eso es lo que vamos a discutir en las charlas. Sí, es una pregunta que siempre surge. Debería ser así, pero no es así en Chile. Dice, algunos lugares apartados son reservas naturales también, como lo que pasa con el litio. Claro, un punto importante, que no solamente hay que pensar en los seres humanos, sino que también vivimos dentro de un ecosistema. Claro.
Sí, y también, Y, por ejemplo, disculpa, Josefina, no, dale, dale, dale. que Bueno, iba a también, comentar el último, ay, está, iba a decir el último comentario que decía Maximiliano Fernández, dice que recomienda el mapa de conflictos socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos y agrega sí, un link. sí, entonces es importante también lo que mencionaba Catarina, porque sobre la injusticia ambiental y discriminación, la vulneración sistemática de los derechos humanos, porque se ha visto que estas zonas de sacrificio, o muchas de ellas, digas en el norte, por ejemplo, la minería, son también consideradas zonas sagradas para distintas culturas, distintos pueblos Claro. indígenas, distintas etnias. Entonces ahí se entra en conflicto social y De hecho, y sociológico sobre cómo estas culturas ven estos lugares y por qué también deben ser protegidos, por ejemplo. el año pasado una de las charlistas que llegó a dar a una de las sesiones habló específicamente de cómo se estaban relacionando las poblaciones indígenas de esos sectores del litio con las industrias que iban a estar como encargadas de esta extracción. Sí. Seguimos. Por otra parte, entonces, como les mencioné, con respecto a la emergencia sanitaria, em, tuvimos el desarrollo de este plan del gobierno denominado Plan Paso a Paso, que ha sido bastante, todos sabemos que ha sido bastante controversial. Constantemente estamos viendo estas noticias del colegio médico, problemas con la trazabilidad, que si la cuarentena funciona, que los malls están abiertos. O sea, todo esto al final nos dice cuál es la comunicación, cuál es la relación que existe entre las políticas que establece el gobierno con respecto a esta emergencia sanitaria y la mesa como científica y de personal asociado a la salud que está participando de las decisiones que se toman con respecto a la pandemia. Y al menos vemos que es bastante mala la comunicación que existe entre los dos. ¿Cuál es la prioridad entonces? ¿Avanza tú? O sea, y también ahí quería destacar también que también caemos en un error quizás no sistemático o institucional, pero sí humano. O sea, ¿de qué sirve tener un consejo asesor hecho por especialistas si el gobierno no lo va a escuchar, Ujú. por ejemplo, y va a quizás priorizar otras cosas antes que la voz experta de este equipo o consejo asesor? Eso también No es sé si a considerar. con todo lo que hablaste en la primera parte, yo creo que todo lo que va en la primera unidad se refleja un poco al final en estas decisiones, que es cuál es la importancia que se le da en Chile a la ciencia y que no solo se ve en números y en gráficos, sino que al final termina viéndose en la práctica con este tipo de situaciones y con este tipo de decisiones. Mencionar entonces que por una parte Chile casi lidera los países que aseguraron la adquisición de vacunas contra COVID-19. Sin embargo, el día de hoy Chile alcanza un nuevo pic de contagios diarios con 8.195 casos de COVID-19, la cifra más alta en toda la pandemia. Entonces, la pregunta que yo me hago es, por lo tanto, ¿existe realmente una conexión o una comunicación entre la ciencia y las políticas públicas de la salud y la población? No sé qué opinan ustedes con estos datos. Dice Roberto, levantó la mano. yo creo que la Ya. comunicación existe, lo que pasa es el tema de la conexión, justamente porque el colegio médico venía hace meses anticipando que iba a venir esta segunda oleada y que había que tener cuidado con ello, pero las medidas, al igual que a principios del año pasado, no se tomaron. Y de hecho se ocuparon las mismas frases de que nos estábamos preparando desde enero y ya vemos cómo sucedió. Es una, como un reflejo de que ocurrió el Ujú. año pasado, pero se supone que ahora ya somos un país con experiencia. Entonces, creo que el tema de la conexión es lo que ha estado fallando. Sí, es verdad. Hay algunos comentarios en el chat. Maximiliano comentó el choque de las distintas cosmovisiones. ¿Qué quiere decir con eso? Eso era Es respecto del que tema anterior, creo. Ah, Respecto, era sí, a las zonas de sacrificio. de la zona de sacrificio, sí, ok. y en el semestre pasado hice un trabajo sobre el Cerro Colorado en el interior de Iquique, donde vivía una comunidad indígena en Pampa Lagunilla.
Entonces, el tema trataba sobre eso, el choque de visiones entre la minería extractivista y la visión del agua de las comunidades indígenas. Ujú. Súper O sea que interesante. pasa en muchos más sectores y muchos más lugares de lo que se nombra generalmente. Todo se relaciona igual, no sé si es un pequeño comentario, pero se relaciona también con el tema, bueno, que quizás vamos a conversar más adelante, pero de cómo nos vamos a definir también a nivel de país en el contexto constituyente. Estaba muchas veces en los cabildos, salía la idea de que nos definiéramos como un país multinacional o multiétnico, y cómo en reconocer eso, las políticas también tienen que reflejar esa cosmovisión múltiple que tenemos adentro del país. Montserrat Norambuena levantó la mano. Hola, Hola. y iba a decir que en relación a la pregunta que pone acá en el PPT, yo creo que va más allá de la conexión o comunicación que hay entre la ciencia y las políticas públicas, toda la situación que estamos viviendo hoy día, porque, o sea, no es que no tenga relación, lo tiene directamente, pero también hay un factor, el tema económico y político directamente del manejo de la pandemia por parte de un gobierno que no ha sido eficiente en ese sentido, porque todas estas medidas claramente no van en conexión con lo que los expertos de la salud o los expertos de la ciencia dicen, sino que van en conexión con las decisiones políticas y económicas que ven quienes manejan un poco la situación a nivel país. Entonces, yo creo que incluso si existiera más conexión o más comunicación entre las ciencias y quienes están a cargo de las políticas públicas, aún así no sería fructífero, porque la forma en la que estamos hoy en día funcionando como país no responde a eso. O sea, tú dices que actualmente es más importante, al menos para este gobierno, la economía y cómo la economía se mueve que la salud de las personas. Sí, y yo creo que no es solo este gobierno, creo que es un tema sistemático en algunos países, desde, no sé, acá al menos en Chile, desde que volvimos a esta supuesta democracia, que hay una realidad que es que las directrices políticas van enfocadas en los beneficios económicos de quienes manejan el país, más que en las necesidades, incluso en un contexto tan extremo como lo es ahora con la pandemia. Ujú. Ojo también ahí que las decisiones económicas pueden ir en conexión con la ciencia. Lo que pasa es que Chile como país ha tomado, pareciera, y también eso se había reflejado en lo que habíamos visto anteriormente, en cómo iban dirigidos, cómo se iba quitando un poco la inversión en ciencia y en desarrollo e investigación. Chile ha tomado la decisión como activamente en no dedicar una economía hacia la investigación, sino que seguir dedicándola hacia el extractivismo, históricamente. Ay, ¿se me escucha poco? Sorry, que tengo Sí, te este... escuchaba poco. Pero igual te Nada, escuché. claro, diciendo que una política extractivista que sea, y eso también lo vamos a discutir ampliamente próximamente, pero qué bueno que tomen finalmente que como vayan viendo cómo todo esto está relacionado en las direcciones, las directrices políticas del país y cómo va guiándonos todavía dentro de este riel extractivista y de minería, palo y piedra que le dicen. Roberto, ¿tiene levantada la mano? Sí, es que respecto a lo que decía adelante Montserrat, que no sé si es un tema de los gobiernos o incluso de los políticos, creo que el sistema que funciona de esta manera, donde más allá de los intereses de quienes están a cargo, la misma gente está preocupada también de, por ejemplo, sus bolsillos, donde Claro. más allá de preocuparse por su bienestar, por tener buena salud y todo lo demás, también les preocupa mucho cómo van a mantenerse mes a mes. Y eso ha sido como un poco el tema de conflicto durante toda la pandemia, el cómo cuido mi salud, pero también cómo me mantengo vivo. Ujú. Claro, es que hay mucha gente que vive el día a día, como se dice. Montserrat tiene la mano levantada de nuevo. Montserrat. Sí, que sobre lo que mencionó el compañero, no vi bien quién era. O sea, yo también planteaba que no creo que sea un tema de gobierno, sino que es un tema sistemático, pero tampoco creo que recaiga en la gente, porque
La gente hoy día lo que está haciendo es sobrevivir, y sobrevivir como puede, como podemos, yo creo que es una realidad que todos compartimos, entonces, lógicamente que está en las manos de la gente el ver, como dice el compañero, cómo sobrevivimos el día a día económicamente y en torno a los temas de salud. Y es ahí precisamente que se evidencia aún más el mal manejo de la pandemia en un sistema como el que estamos y con el gobierno con el que estamos, porque este gobierno el que no ha sido capaz de asegurar hoy una protección real a la salud de la gente que se complemente con un bienestar socioeconómico. Hay mucha gente que está en condiciones deplorables desde que empezó la pandemia y que ninguna realidad, ni todos los bonos que han sacado, ni todas las supuestas ayudas le han servido. Bien. Muchas gracias por los comentarios. Vamos a seguir con la Eh, presentación igual, chicos. Ah, ¿quieres? sí, no, sigamos, ¿no? Que también iba a caer como en la discusión del Estado garante de derechos. Entonces también se va relacionando, como decían ustedes, un tema sistemático estructural y de cómo se organiza la institucionalidad en todos sus niveles y aspectos. Pero como acotación. Dale, no. José, ¿tú igual querías decir algo? Iba a redondear un poco con los comentarios que salieron en el chat, que Roberto aclaraba que no lo estaba recargando sobre la gente, sino cómo el sistema te lleva a ese punto como ciudadano. Y Rodolfo agrega tantas exigencias para obtener cada ayuda, cada bono, hay mucha letra chica. Dice. Sí, es verdad. Ya, seguimos. Entonces, hablamos de estos dos tópicos que son tanto las zonas de sacrificio como las emergencias sanitarias y cómo las diferentes políticas públicas han ido manejando estas situaciones. Sin embargo, bueno, esto no es lo único que debemos solucionar, que no es la única deuda que tiene la política con la ciencia. La relación de las políticas, los científicos y las condiciones de trabajo es un tema pendiente aún, y que es lo que veremos. Tommy, ¿puedes avanzar? En la tercera unidad, que lleva como título Género y Derechos. En esta unidad, entonces, vamos a ver, como mencioné, los temas pendientes que tienen las políticas con la ciencia. Podemos ver en este diagrama las diferentes demandas que tienen los científicos que han tenido por muchos años, que es la falta de contratos, la falta de seguros de accidentes laborales, falta de seguros de salud, faltas de contratos, etc. Siempre los científicos trabajando a honorarios. Además podemos ver noticias como estas que tienen relación con la falta de puestos laborales para gente que está relacionada con la ciencia, sobre todo después de salir de que obtienes tu grado, que te dicen, no, usted está sobrecalificado, no puede trabajar acá. Y por otra parte, vamos a ver también lo que tiene relación con el género, tanto la desigualdad de género como la discriminación y el acoso en la ciencia. ¿Qué ocurre en Chile con el número de investigadores? Con respecto a un número significativo de países, vemos que en Chile existe un investigador cada 1000 trabajadores. Este es un número muy bajo. No sé qué opinan ustedes, ¿a qué creen que se deba esto? ¿Algún comentario? ¿Creen que la gente antes de decidir, así como me quiero dedicar a la ciencia, no, mejor no, porque las condiciones son muy malas? No, no hay ningún comentario. Roberto. Sí, creo que tiene que ver mucho con lo que se mencionó delante, que es como las necesidades que ve la gente, porque incluso estudiando una carrera que tenga relación con una ciencia, no implica que vayan a terminar investigando, sino que trabajando con algo relacionado a la ciencia. Ujú. Creo que tiene que ver con mucho con las necesidades que la gente ve hoy por hoy, donde al final igual la investigación es una inversión no solo de dinero, sino que de tiempo. Sí, es verdad.
que probablemente después no va a ser retribuido como uno espera, además. Claro. Había alguien en el chat, a los pocos fondos que se dedican para las ciencias. O sea, la gente de alguna forma igual está enterada de cómo trabaja la ciencia en Chile. Por una parte eso es bueno. Tommy, ¿puedes avanzar? En estas tablas, entonces, ¿qué ocurre después de que las personas ya han logrado se han graduado? Y en estas tablas podemos ver que los desempleados, una vez de graduados tanto de magíster como de doctorado, alcanzan un 5,7 y un 6,7% en el caso de los doctorados. La mayoría de ellos se encuentra ocupado, en este caso no se especifica en qué necesariamente está ocupado. Sin embargo, acá yo quise destacar, como mencionó Tomás en la primera parte, que tanto las universidades privadas como las universidades públicas se llevan el 45 y el 14% de los graduados, de tanto profesionales como de magíster como de doctorado. En cambio, podemos ver que en el área empresarial solo el 3,3% de los doctorados trabajan en esta área y el 14,4%. Lo mismo sucede acá. Vemos que el 5,1% de los doctorados trabajan en el sector empresarial y el 54% de los doctorados en las universidades públicas, que estarían asociadas al Estado. Que es lo que se condice con lo que vimos en la primera parte, con lo que mencionaba Tomás. ¿Avanza, Tomás? Ahora, ¿qué ocurre con la igualdad de género? En este gráfico nosotros vemos la cantidad de investigadores o investigadoras en I+D. Vemos que la mayoría de estos son doctores o profesionales. Sin embargo, cuando nos vamos acá al porcentaje de investigadores en I+D, trabajando en jornadas completas equivalentes, vemos que las doctoras o profesionales, las doctoras al menos son las que ocupan el menor porcentaje de jornadas laborales completas. Así como también, bueno, vemos profesionales y vemos personas de magíster que vemos un porcentaje un poco más alto. Y en el siguiente gráfico vemos cuáles son cuál es el porcentaje de matrículas femeninas en posgrado en primer año de conocimiento hasta el año 2018. Y vemos que el 69%, el mayor porcentaje está asociado al área de la educación. Sin embargo, en ciencias vemos que esto disminuye a un 40%, o sea, muchas menos mujeres se matriculan o están asociadas al área de las ciencias, al menos en Chile. Y en tecnología esto bajado a casi la mitad, con un 26%. Además, en el siguiente, ¿sí? Ahí refiere a ciencias naturales, por ejemplo, Sí. porque acá arriba especifica ciencias Las sociales, ciencias sociales. humanidades. Y también este porcentaje en ciencias naturales, dígase, o exactas, es mucho menor cuando nos vamos a las áreas matemáticas o astronómicas, donde las mujeres también son cada vez mucho menos. Entonces, Acá no se muestran, sí. no se muestra así, pero se ve también que hay también una, dígase, quizás sesgo sociocultural hacia el área de la ciencia o también hacia distintas dedicaciones que puede, entre comillas, o impone la sociedad, quizás que debería realizar una mujer, por ejemplo. Son cosas que también se van a ir discutiendo en las distintas charlas que vamos a ver durante el semestre. Y el siguiente gráfico, Tommy. Este gráfico muestra la cantidad es la cantidad promedio de proyectos postulados admisibles y adjudicados y la tasa de participación femenina promedio. Y vemos que primero vemos las becas de doctorado, luego las becas de doctorado en el extranjero, postdoctorado, Fondesit, después proyectos más grandes como anillos, centros basales, centro Fondap, creo que dice ahí,
Y vemos que a medida que desde las becas hasta los proyectos más grandes, la tasa de participación femenina va disminuyendo significativamente en realidad, con respecto, por ejemplo, a las becas de doctorado, que vemos una cantidad promedio, una tasa promedio de 1.200. Esto que nos indica que, al parecer, el liderazgo que llevan los proyectos que son más grandes, por lo general las mujeres no están a la cabeza de estos proyectos. ¿Y por qué pasará esto? ¿Será discriminación? ¿Será un sesgo de género? También es algo que se va a discutir a lo largo de las clases, al menos en la última unidad. No sé si alguien tiene algo que agregar. Sí, se ve un poco borroso. Sí, efectivamente, Sí, es la diapo. es la diapositiva, sí. Ujú. Después yo creo que le vamos a subir la diapo, ¿no? Sí, de hecho, Así que... bueno, y para finalizar, les dejamos como estas preguntas, ¿sí? Como para guiar la reflexión. ujú. Preguntarse por qué es importante el desarrollo de las ciencias, de la ciencia y políticas públicas que las fomenten, y a qué modelo de desarrollo aspiramos como país, sociedad, como individuos también, y qué decidiremos priorizar en este modelo de desarrollo. Entonces, con esto finalizamos la clase. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes al CFG. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir pantalla. Hay varias cosas también alguna duda, pregunta, comentario, acotación que quieran realizar. Por favor, son libres, háganlo. Si tienen dudas sobre las evaluaciones, los proyectos o sobre las charlas. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Sí. Rodolfo. Oye, es que recién pude colocar este micrófono. Mira, el que me llamaba la atención, y no sé si mis compañeros comparten conmigo, es el tema de las entrevistas y el reportaje, porque estamos súper limitados para salir. Entonces, ¿cómo podemos hacer o abordar ese tema? Eso me preocupa para más adelante. Ya, o sea, por ejemplo, con el tema del reportaje, lo que pensamos que se puede hacer es todo sea vía remota, o sea, así como esta clase, las reuniones que va a hacer con su grupo, por ejemplo, va a ser vía remota. Y también... Igual yo, ¿Mm? perdón, igual yo creo que el reportaje puede ser como una búsqueda bibliográfica, como Exacto. de artículos, noticias, cosas así. Y lo de la entrevista, creo que el semestre pasado, o el año pasado, algunos de los grupos contactaban a una persona, les decían si podían responder algunas preguntas por mail y ese era como el feedback. Eso fue lo que pasó. De esa Ya, forma lo hicieron. ya, yo lo veía medio complicado, por eso hacía la consulta. No, sí, también la idea es hacer todo remoto u online o digital. Sí. Así que efectivamente el reportaje, por ejemplo, que sea una recopilación de distintas entrevistas e información asociada al tema puntual, cierto grado de redacción coherente y coherente, sí, entre él, y también poder mostrar las conclusiones o los hechos más importantes respecto al tema. Y con respecto a la entrevista, como dice Catarina, puede ser un feedback vía mail, o si el entrevistado accede a una reunión con ustedes, también sería mucho mejor, por ejemplo, para la entrevista misma. Pero, Claro, eso sería Se tiene que entregar por escrito siempre. exacto, Será un trabajo por escrito, exacto. no vamos a aceptar video. Sí. Pero eso, para el reportaje, sus reflexiones y sus conclusiones. muchas gracias. Aquí, En caso de de verse verse imposibilitado, hay flexibilidad. ¿A qué se refiere con verse imposibilitado? imposibilitado. Porque tienen van teniendo la opción a cada vez de hacer una de las propuestas. Sí, Con la condición de que no se puede repetir. O sea, sí o sí tienen que ser son 4 propuestas. ¿Podéis poner la diapo, Tony? sí, la pongo al tiro. Entonces, si es que no les sale la entrevista, bueno, está la posibilidad de que hagan otra cosa. Exacto, o sea, pueden hacer 3 de las 4 y en su defecto quedar afuera la entrevista. Claro, sí que no les resulta nunca. Pero, en mi opinión personal,
conseguir hablar con alguien vía online o responder o simplemente mandarle una lista de preguntas y que te responden en un mail. Sí, es verdad. Es bien Como que conseguible. las Perfecto. personas que llegan a dar charlas igual siempre están muy abiertos a participar un poco de estas instancias de la evaluación. O sea, saben que al final los chicos, los alumnos tienen que hacer un trabajo y si se contactan con ellos y le dicen somos del CFG de diálogos, hay un poco ahí de flexibilidad de parte de ellos. Sí, o por ejemplo, también es factible que entrevisten a un académico de su unidad académica, o sea, un profesor, que no sé si al decano, al director de departamento, lo que sea, de su facultad, pueden mandarle una lista, oye, estamos participando en un CFG y este es el trabajo que teníamos que hacer, tenemos estas preguntas. Entonces ahí también no es que te van a entrevistar como a un famoso, farándula, lo que sea, ¿no? Si también es alguien quizás con cierta expertise en el tema o vinculado al tema de forma directa, que se viva el tema, por decir. Pero, o sea, creemos que no habría imposibilidad de hacerlo. Además, el trabajo es grupal, ahí también ahí debe haber una comunicación con su grupo también. Y por supuesto, en casos extremos, obviamente está el equipo docente para ayudar, facilitar y o mediar las cosas. O sea, también ustedes, aquí la comunicación en estos tiempos es bien importante. Entonces también cuenten con toda la confianza de ser necesario solicitar ayuda. Si es que podemos otorgarla, lo haremos. Y también, en caso de ser necesario, flexibilizar ciertas cosas. Pero, como les decimos, es poco probable. Y también, como les digo, es un trabajo grupal que se va a realizar. Entonces, no... Ese, Recalcarles también que cada grupo va a tener asignado un tutor que va a ser exacto. como su lazo con el resto del equipo académico. Los tutores van a ser miembros de este equipo académico que les van a ayudar que les van a ir haciendo un seguimiento a lo largo del semestre y los van a ayudar a generar Sí, el trabajo o lo van a orientar y guiar para realizar el trabajo. Entonces, no se preocupen que como grupo no estarán solos, serán guiados, orientados y como les decimos también, el equipo docente está para ayudarnos, siempre. ¿Ya? Así que cuenten con toda la confianza de comunicar alguna situación extraña, dígase, o fuera de lo normal. preguntan por qué no hay para hacer algo en formato de ensayo o informe. Hay una columna de opinión, creo, ¿no? La columna de opinión sería más parecido a algo como un ensayo. Ensayo. Vamos a subir pautas, yo creo, o sea, no pautas, Sí. pero como los requerimientos como de formateo para Sí. cada una de las entregas. Y lo ideal es que este curso está como dirigido a generar una intervención en la sociedad. Entonces, dado que estamos en esta condición de pandemia, este año decidimos generar un boletín, algo nuevo que estamos probando este año y por eso la idea es como dirigirlo más como hacia los géneros más periodísticos, pero esencialmente un ensayo corto sería un equivalente de la columna de opinión, así como quien le escribe una carta al director. Exacto. En un diario. Sí. Al final del semestre nosotros recopilaremos todos los trabajos que ustedes han hecho y realizaremos el boletín. Y obviamente se les hará llegar, pero ese es como el objetivo. Recuerden que nuestro también objetivo como curso y como surgió este curso, de una manera intervenir y o vincular y a la sociedad, dígase, no sé, a mi mamá, por ejemplo, a mi tía, con las problemáticas actuales. Entonces, por ejemplo, ese boletín que se realice de este curso, yo se lo daré a mi tía. Claro. Podrá decir como, oh, hay problemas de la ciencia en Chile, será como quizás más consciente de los problemas. Esa es como también una forma o quizás de verlo o de aplicarlo. No sé si queda claro. También les cuento que el curso tiene un canal de YouTube llamado DCPS, Desafío de la Ciencia en Chile, donde también podrán encontrar subidas las charlas del año pasado, como quizás como material de referencia, que si quieren también pueden revisar para sus trabajos, para su conocimiento, para su reflexión. De todas formas, les mandaremos el link del canal y eso, o sea, tendrán material a su disposición. No hay problema con eso. Esta clase también será subida al mismo canal y también se le hará llegar el PDF de la clase. ¿Alguna otra duda, comentario, queja, consulta, lo que sea? Dice, me perdí los primeros 15 minutos. ¿Cuándo se armarán los grupos? Los grupos los designaremos nosotros
y tenemos como plazo dentro de las siguientes 2 semanas. Se les hará llegar la lista con los grupos armados. Y también con la asignación de los trabajos, o sea, con la asignación de las unidades. ¿Ya? Así que todo a través de cursos, que como les decimos, el medio canal de comunicación, se les hará llegar. Por otra parte, también Yaisa, la PG, ahí está, hola Yaisa, también realizaremos un grupo de WhatsApp del curso, ¿ya? Que va a ser una herramienta no tan formal, pero sí va a servir para también bajar información o para también recordatorios, ¿ya? Que ya se administrará y será como el vínculo también entre el equipo docente y ustedes como grupo curso. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? No sé si se entendió la parte de que cada unidad, vamos a hacer un tema de cada unidad y esos van a ser los temas que van a ser repartidos. No sé si esa parte la explicamos bien. ¿Hay ¿O dudas? se entendió? ¿Podrían repetirlo, por favor? Es que no me quedó muy claro. ¿Explicas tú, Tommy? No, pues si lo expliqué yo y no lo entendieron, explícalo tú. Ah, A ver si... ya. Lo que pasa es que, porque Tomás dijo que íbamos a asignar los grupos y asignar los temas. Entonces, lo que se va a hacer una vez que estén los grupos armados y que cada grupo tenga su docente, luego de cada unidad, nosotros vamos como a dar temas relacionados con el tema, como el tema troncal de la unidad. Y esos temas son los que van a ser asignados también. No es que cada unidad vaya a ser asignada, que puede ser lo que se entendió mal o se haya entendido también. Ah, perfecto. ¿Sí? Ahí me quedó claro. Gracias. Okay. ¿Una consulta? Sí. Mira, si quieren la aceptan, pero simplemente algo que se me ocurrió. Si quieren, como para fomentar, digamos, la participación de nosotros ante los expositores, ¿podría haber una nota por eso? No sé si se me entendió. Sí, que es para fomentar la participación en las sesiones de charlas, sí hay nota por eso. O sea, ¿colocar una nota por eso también? Pero creo que si pones el círculo con las evaluaciones, Tommy. Sí. Sí. ¿Está considerado? Es parte de la evaluación, la participación en foros y la participación también en las charlas. ¿Qué es la situación, Rodolfo? Que se escucha, ¿cierto? Sí se escucha. Que, por ejemplo, a través de esta modalidad online, no se puede asegurar la presencialidad de todos. De hecho, también la universidad no exige que el material quede grabado y a disposición. Entonces, obviamente, ustedes participen durante la charla de la interacción. Entonces, por eso de que a través del foro de cursos dejes tus preguntas o dudas conociendo previamente al invitado, el cual se le informará también, pero que dejes tus preguntas previamente en caso de no poder asistir. Y si asistes, puedes hacerlas tú mismo. Pero como te digo, quizás no todos, en el curso son 52 estudiantes y somos 36 participantes de esta reunión, por ejemplo. Entonces, si esto se repite, por ejemplo, faltarán por lo menos 20 estudiantes que no están conectados y no podrán hacer sus preguntas durante la charla. Entonces, por eso es que no se puede evaluar eso. ¿Ya? O tampoco incentivar como premio, porque estaría quizás en desventaja y en desigualdad para tus compañeros que quizás no se pueden conectar o no pudieron conectarse ese día. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa también pueden preguntar por foro, generar debate, o sea, ustedes mismos pueden, y lo invitamos a hacerlo. Aquí, por ejemplo, no sé, vi esta noticia. Presidente Piñera promulga esta ley, por ejemplo.
Y ustedes pueden subir la noticia a cursos y iniciar debate entre ustedes mismos también. Creo que haría de esta experiencia igual mucho más enriquecedora, además de las charlas, y que ustedes también puedan iniciar o intercambiar ideas respecto a un tema. Tengo una duda, una última. ¿No está considerado dentro del programa no sé, una nota por un debate, pero que sea formal, que no sea por foro, por ejemplo? O por que sea como un debate que esté más organizado en una clase. Eso no... Que Está en el debatamos... programa. Sí, pero no se lo hemos subido todavía, ¿o sí? Ah, pero si lo muestras ahí, hay un cierre de unidad que la idea es discutir. Sí. En esta actividad formativa modular, o sea, supone también que, mira, que en cada sesión habrá al inicio de cada, perdón, habrá una revisión de lecturas y clase introductoria de la unidad. Y esta es la instancia para intercambiar ideas sobre lo que nosotros creemos, pensamos u opinamos sobre un tema, entre nosotros. Y después de eso será después de esto vienen las charlas. Okay. ¿Ya? Entonces es como la instancia a la cual te refieres o propones. Gracias. Creo que no hay más preguntas, al menos en el chat. Entonces, sin más que agregar, ya estamos justo a la hora, de hecho. Sí. Nos despedimos. Nos despedimos hoy. Esperamos que se encuentren bien, que tengan una buena semana, un buen fin de semana. Y nos vemos ya el próximo jueves, desde las 6, con la primera clase. Gracias. Gracias por participar. Por su participación. Gracias por la clase. Y Nos queremos vemos, que también estén bien. que se mantenga durante el semestre. Y si tienen algún Por comentario, comentan en un curso. Sí, Que va a y generar igual también, exacto, ya vale. Sí, para ir mejorando cada vez. Exacto, Gracias. Muchas esa es la gracias. idea. Nos vemos. Bye. Gracias, que estén bien.